Capítulo 4. No. Joven Lord Wan, esto es absolutamente inaceptable. El jefe de la aldea se estremeció de ira, de pie frente al hombre de mediana edad cojeando. Un matón estaba a punto de golpear al jefe de la aldea, pero notó que todos los aldeanos se habían reunido a su alrededor. No había menos de 100 personas. Retrocedió cuando vio esta escena. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres rebelarte? Ya no quieres cultivar más. Quieren ser refugiados. Gritó un matón. Sin embargo, ninguno de los aldeanos se echó atrás. Muchos de ellos incluso sacaron sus herramientas de labranza. Parecían listos para una pelea. Justo cuando estaban en un punto muerto, Chen Shan, el padre de Chen Chen, se puso de pie de repente. Dijo con voz profunda: Señor Wang, ve y pregúntale a tu padre. ¿No recuerda la montaña Longxing en absoluto? La cara de Lord Wang cambió ante esas palabras. Su familia era originalmente un pequeño terrateniente. Solo se convirtieron en grandes terratenientes porque su padre, Wang Wu, había realizado hazañas militares como soldado, y el condado le recompensó con una gran cantidad de tierra. Y la mayor parte del crédito de su padre se hizo en Longxing Mountain. Ahora este campesino embarrado parecía estar diciendo que tenía algo que ver con su familia. Pero no importa que, no podía hacer nada aquí hoy. Aunque este grupo de campesinos era patético, precisamente por eso no tenían miedo a la muerte. Si realmente hicieron un gran problema y él falló aquí, sería demasiado vergonzoso. Pensando en esto, resopló fríamente. Olvídalo. En 3 días, alguien vendrá aquí a cobrar el alquiler de la granja. Si no puedes pagarlo, no me culpes por ser despiadado. Nuestra familia Wang siempre tiene la razón. Vamos. Miró con avidez a la niña antes de alejarse. Su grupo de matones lo siguió, sin olvidarse de escupir a los aldeanos antes de que se fueran. Después de un tiempo, todos los aldeanos se dispersaron. Todos regresaron a su casa, tratando de encontrar una manera de aumentar la renta de la tierra. Chen Shan y Qin Rou también regresaron a casa. Ambos se sintieron aliviados al ver que Chen Chen había regresado sano y salvo. Qin Rou incluso tiró de la oreja de Chen Chen mientras se quejaba. ¿Tenías que mostrar lo rápido que puedes correr? No corras la próxima vez, ¿de acuerdo? Hay demasiadas personas malas en este mundo. Cuando se dio cuenta de la preferencia de Wang Fen, de repente sintió que era demasiado peligroso para su hijo salir solo. Era tan guapo, después de todo. Chen Chen evadió la mano de su madre con una expresión tímida. Lo sé. Pero al menos encontré algo de dinero. ¿Qué? Chen Shan y Qin Rou exclamaron al unísono. Ambos estaban extremadamente sorprendidos, pero antes de que pudieran preguntar, Chen Chen tomó la iniciativa de cambiar de tema. Papá, ¿qué quisiste decir cuando hablabas con Wang Fen? ¿Tienes alguna conexión con la familia Wang? Al escuchar la pregunta de Chen Chen, el rostro arrugado de Chen Shan mostró un destello de tristeza cuando confió. Hace 20 años, fui a unirme al ejército con el padre de Wang Fen. Papá, ¿ustedes dos eran camaradas de guerra? Chen Chen preguntó sorprendido. Nunca antes había escuchado a Chen Shan mencionar algo así. Chen Shan se rió de sí mismo cuando escuchó las palabras. Explicó. En ese entonces, el anciano maestro Wang estaba preocupado por la seguridad de su hijo, por lo que obligó a un grupo de hijos de inquilinos a unirse al ejército también. Solo para que pudiéramos proteger a Wang Wu. La batalla de la montaña Longxing fue brutal. Todos los hijos de los otros inquilinos murieron para proteger a Wang Wu, mientras que él simplemente se escondió en un lugar seguro. Después de la guerra, incluso tomó mis méritos militares y recibió muchas recompensas. ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar esto? La voz de Chen Chen de repente se elevó una octava, sus ojos se llenaron de incredulidad. Aunque solo había estado en este mundo durante unos pocos años y tenía muy pocas oportunidades de entrar en contacto con el mundo exterior, sabía lo serio que era robar méritos de guerra. ¿Cómo podría Wang Wu atreverse a hacer tal cosa? Al ver la duda y la confusión de Chen Chen, Chen Shan suspiró y dijo, en ese entonces, nuestros padres estaban en manos del maestro Wang. ¿Por qué lo habríamos protegido desesperadamente en el campo de batalla de otra manera? Si me atrevía a decir algo sobre el mérito militar robado, tenía miedo de que tus abuelos en casa no te vieran antes de morir. Chen Chen se quedó en silencio por un momento después de escuchar esto. Sus abuelos habían muerto cuando él tenía 2 o 3 años. Era un viajero del tiempo, por lo que todavía tenía vívidos recuerdos de los 2 ancianos. Cuando tu abuelo y tu abuela fallecieron, la familia Wang ya se había convertido en una de las familias más importantes del condado. Yo era solo un inquilino. No tenía ningún poder, y todavía tenía que mantenerte a ti y a tu madre.
Así que dejé de pensar en todos esos logros militares y decidí vivir una vida estable. Si ese Lord Wang no fuera tan despreciable hoy, nunca hubiera mencionado lo que sucedió en ese entonces. Probablemente no sepas que el tío de Little Duo fue uno de los hijos de los inquilinos que murió protegiendo a Wang Wu. La habitación quedó en silencio. Qin Rou ayudó a alisar el cabello desordenado de su esposo y cuando escuchó esas palabras, sus ojos se llenaron de ternura. Le conmovió la forma en que su esposo estaba dispuesto a dejar pasar todo esto, solo por su seguridad y la de Chen Chen. Chen Chen también se quedó sin palabras. Ya era bastante malo que la familia Wang hubiera robado mérito militar. Ahora también querían hacer daño a las familias cuyos hijos habían muerto por ellos. Eran demasiado malvados. Cuanto más lo pensaba Wang Feng, más enojado se ponía de camino a casa. ¿Cómo podría su magnífica familia Wang perder frente a un grupo de campesinos? No podía soportar la idea. Al pensar en la hermosa joven, se frustró aún más y sus pasos se aceleraron. Cuando llegó a la mansión Wang, incluso antes de ver a su padre, comenzó a gritar: «Padre. Hoy me intimidaron en Stone Village». Además, había un aldeano allí que estaba hablando de la montaña Longxing. ¿De qué se trata? Tan pronto como dejó de hablar, un hombre de mediana edad salió corriendo de la parte trasera de la casa, abofeteándose sin dudarlo. Inadaptado. ¿Sobre qué estás gritando? Después de abofetear a Wang Feng, Wang Wu se limpió el sudor frío de la frente. Este rebelde hijo suyo realmente merecía una paliza por gritar tan fuerte sobre la montaña Longxing. Padre. Me pegaste. Wang Feng apretó su mejilla con incredulidad. Realmente quiero vencerte. Wang Wu levantó la mano como si fuera a golpear de nuevo, pero una mujer joven que había llegado unos segundos antes lo detuvo. Padre, no le pegues más al hermano mayor. ¿Qué te ha molestado tanto? La ira de Wang Wu se disipó en el momento en que vio a Wang Suqin, su hija. Su hija no era un desperdicio, como lo era Wang Feng. No solo era extremadamente talentosa en las artes marciales, sino que, según el magistrado del condado, parecía que tenía el talento para cultivar la inmortalidad. Su potencial era ilimitado. Wang Wu se alegraba cada vez que la veía. No es nada grande. Solo mencionó algo del pasado que no debería haber mencionado. ¿Qué no debería mencionarse? Te has jactado de tus hazañas en la montaña Longxing tantas veces. Wang Feng todavía estaba confundido. Wang Wu estaba a punto de golpear a su hijo nuevamente, pero su hija lo detuvo una vez más. Padre, ¿qué pasó? Por favor explique, preguntó Wang Suqin con curiosidad. Cuando Wang Wu escuchó esas palabras, se sintió un poco avergonzado. Llevó a sus dos hijos a la casa interior y solo entonces les contó la historia del pasado. Suqin, solo eran un grupo de granjeros. ¿No es su mérito mi mérito? Si no los hubiera llevado a unirse al ejército, ni siquiera habrían tenido la oportunidad de hacerlo todo. Wang Wu dio por sentado esos eventos, sin siquiera mencionar a los hijos de los inquilinos que habían muerto por él. En su opinión, se lo merecía todo. Después de todo, su estatus era el de un noble. Wang Suqin frunció el ceño al escuchar esto y dijo solemnemente: Padre, lo estás haciendo incorrectamente. Cuando Wang Wu escuchó a su hija, su rostro se sonrojó de repente. Estaba a punto de discutir con ella y hablar sobre el principio de respeto e inferioridad cuando Wang Suqin habló una vez más. Si este incidente llega a ser conocido por otros, realmente dañaría la reputación de nuestra familia. Padre, ¿por qué no lo cortas de raíz? Si la reputación de nuestra familia está dañada, ¿cómo puedo cultivar la inmortalidad? La muerte de unas pocas personas patéticas no es nada comparada con la reputación de nuestra familia o mi futuro. Padre, tienes que resolver esto. Al escuchar esto, la mirada de Wang Wu se puso rígida y su expresión pronto se volvió feroz. Tarde en la noche. Estaba completamente oscuro en Stone Village. Una sombra negra se acercó en silencio a la casa de Chen Chen. Esta sombra negra era Wei Laosan. Era un asesino profesional conocido por sus habilidades y técnicas, nunca fallaba. Una figura muy conocida en la industria en el condado de Shisan, su apodo era Pequeño Rey del Infierno. Mirando la casa de Tierra Negra como el carbón no muy lejos, Wei Laosan se sintió insultado. ¿Por qué esta casa destartalada necesitaría un asesino veterano como él? Era un insulto a su profesionalismo. Si no fuera por los 30 taels de plata que recibiría, definitivamente no aceptaría este tipo de trabajo. Era demasiado fácil, incluso para principiantes. Sutilmente, se acercó a la pared de la casa de tierra y miró a su alrededor. Luego, sacó un cuchillo afilado y comenzó a abrir suavemente la ventana.
En la oscuridad, sus movimientos eran extremadamente sutiles, casi inaudibles. ¿Qué era el profesionalismo? Esto fue profesionalismo. Gruñir. Gruñir. De repente, hubo algunos gruñidos del chiquero al lado de la casa, lo que hizo temblar a Wei Laosan. Maldita sea, estos campesinos ni siquiera pueden alimentar a sus cerdos adecuadamente. ¿Cómo valen 30 taels? Mi cliente es realmente ciego. Quejándose en silencio en su mente, Wei Laosan continuó haciendo palanca en la ventana. Después de un rato, la ventana estaba abierta. No hay comparación con las ventanas de las familias ricas, pensó Wei Laosan para sí mismo, abriendo suavemente la ventana. De acuerdo con su plan, después de esto, entraría sigilosamente en la casa y los apuñalaría, uno tras otro, matando a todos mientras dormían. Después de eso, se alejaría sin perturbar una sola nube. Sin embargo, la realidad era mucho más cruel que su imaginación. Sonido metálico. Un golpe sordo. La ventana que había empujado cayó directamente al suelo de la casa. ¿Se cayó la ventana? En ese momento, Wei Laosan estaba un poco aturdido. Incluso después de tantos años en la industria, nunca había visto una ventana tan mal hecha. Justo cuando se quedó sin palabras debido a su plan interrumpido, un adolescente se levantó de una cama en la casa, caminó hacia la ventana y lo miró con ojos soñolientos. Hermano, ¿qué estás haciendo? La ventana está rota otra vez. Solo lo pegué, no puedes empujarlo. Chen Chen habló aturdido, pero después de ver el cuchillo en la mano del otro hombre, se sorprendió y se despertó por completo. Maldición. Un asesino. Después de volver en sí, se apresuró a la casa interior. Mamá. Papá. Hay un asesino. Al escuchar su voz, Chen Shan de repente saltó en la trastienda. Había estado en el ejército, e incluso después de tantos años, sus movimientos seguían siendo extremadamente ágiles. Después de levantarse, Chen Shan tomó un hacha de la esquina de la habitación y salió corriendo sin decir una palabra. En este momento, Wei Laosan se recuperó. Cuando el adolescente había gritado antes, había hecho mucho ruido y muchas casas cercanas ya habían encendido sus luces. Al ver esto, apretó los dientes y saltó a la casa desde la ventana. Tenía que terminar tan rápido. Como asesino profesional, además de varias habilidades para esconderse y emboscar, también tenía otras habilidades. En su opinión, eso fue más que suficiente para acabar con algunas personas comunes. Maldita sea. Tan pronto como entró en la casa, las armas de Wei Laosan y Chen Shan chocaron. En un solo golpe, apenas tenía la ventaja. Ahora entendía por qué esta familia valía 30 taels en gastos de matanza. Así que conoces algunas artes marciales, dijo Wei Laosan solemnemente. Al mismo tiempo, movió el cuchillo en su mano cada vez más rápido. Chen Shan se había retirado del ejército durante 20 años. Sus artes marciales estaban oxidadas, por lo que no era exactamente un enemigo fuerte para Wei Laosan, quien era un asesino profesional. En solo un momento, cayó en desventaja y solo pudo resistir. Pequeño Chen, huye con tu mamá. Ve a buscar al jefe de la aldea. Al ver que su padre estaba en problemas, ¿cómo podría Chen Chen simplemente irse? Al quedarse sin ideas, gritó. Hermano, ¿cuánto pagó el cliente? Pagaré el doble. Wei Laosan sonrió con burla. Maldición. Los cerdos no estaban lo suficientemente alimentados, y las ventanas no podían arreglarse, pero querían pagar el doble. No valían tanto dinero incluso si vendían los suyos. Sin embargo, mientras sentía desprecio por ellos, Wei Laosan se distrajo un poco, lo que permitió que Chen Shan tomara un pequeño respiro. Sistema. ¿Algo cercano que pueda destruir a este tipo? Desesperado, Chen Chen solo pudo recurrir al sistema en busca de ayuda. El sistema respondió rápidamente. Corre 5 metros hacia adelante y gira a la izquierda 4 metros. Al escuchar esta respuesta, Chen Chen se llenó de alegría y salió corriendo por la puerta trasera. No podía estar más familiarizado con ese lugar, y después de un tiempo, llegó a su pocilga. Ese montón de estiércol ahora se secó al aire. ¿Quién sabía si tenía más efecto de extensión de vida? En ese momento, Lao Ei parecía un poco irritable en la pocilga. Su cuerpo de 300 libras se balanceaba ligeramente y sus extremidades cortas rozaban constantemente el suelo, como si quisiera salir corriendo de la pocilga en cualquier momento. Lao Ei. Realmente me estás dando tantas sorpresas. Mientras hablaba, Chen Chen caminó rápidamente hacia la pocilga y quitó la barandilla. Tan pronto como se abrió la pocilga, Lao Ei salió con sus extremidades cortas.
Si no fuera por esa graciosa cara de cerdo, Chen Chen habría pensado que era un tigre saliendo de su jaula. Lao Ei tarareó 2 veces a Chen Chen, sus ojos parecían muy humanos. Chen Chen estaba muy conmovido mirando a Lao Ei. Vio la emoción de un padre en Lao Ei. Su padre tenía el mismo aspecto después de haber sido intimidado por el nieto del jefe de la aldea cuando era niño. ¿Enviar a un asesino a matar a toda mi familia? Estupendo. Me obligaste a esto. Chen Chen se sentía enojado por dentro. Inicialmente, cuando estaba buscando con el sistema, quería encontrar un maestro de hadas o algo así para que pudiera ser llevado a cultivar la inmortalidad. Ahora parecía no tener sentido. Lo usaría después de encargarse del asesino. No necesitaba esperar hasta mañana. Lo usaría esta noche. De lo contrario, ni siquiera tendría el poder de protegerse a sí mismo, y mucho menos cultivar la inmortalidad. Lao Ei. Vamos. Después de que Lao Ei salió de la pocilga, Chen Chen lo llevó inmediatamente al frente de la casa. ¡Pen! Un ruido sordo. Una figura atravesó la puerta y salió volando de la casa. Cuando Chen Chen vio que era su padre, Chen Shan, se enojó mucho. Incluso Lao Ei gruñó enojado varias veces, sus 4 patas cortas frotando continuamente el suelo, como si fuera un toro a punto de embestir. Su antiguo maestro había sido golpeado por alguien. Esto no estaba bien. Como miembro de la familia, necesitaba presentarse. Era un cerdo con un sueño, cuidando la casa y el hogar. Era su deber. No pensé que podrías aguantar a través de docenas de mis golpes. Muy bien. Pero termina aquí. Una risa malvada salió de Wei Laosan, quien salió corriendo y rápidamente se dirigió hacia Chen Shan. Lao Ei. Ve y mátalo. Te haré estofado de cerdo más tarde. Chen Chen dijo enojado, señalando a Wei Laosan, que acababa de salir por la puerta. Lao Ei gimió cuando escuchó las palabras, un grito de cerdo enojado sonando a través de la noche oscura. Luego, estrelló su cuerpo, que pesaba unos cientos de kilogramos, contra Wei Laosan como una flecha. Como si sintiera algo, Wei Laosan volvió la cabeza y miró en dirección a Chen Chen. Lo que vio casi lo asustó hasta la muerte. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lao Ei se estrelló contra sus brazos. Auge. Un sonido ahogado. Wei Laosan sintió como si hubiera sido golpeado por el carruaje de lujo del magistrado del condado. Le dolía todo el cuerpo mientras volaba más de 10 metros en el aire antes de volver a caer al suelo. Al ver esta escena, los ojos de Chen Chen se contrajeron. Chen Shan, que estaba sentado en el suelo, también estaba estupefacto. Lao Ei se paró majestuosamente sobre sus 4 patas cortas frente a la casa. En este momento, a Chen Chen inexplicablemente se le ocurrió una frase: gente peleando con poder de cerdo. La escena estuvo en silencio por un momento antes de que Chen Chen se acercara con cuidado. En este punto, Wei Laosan ya estaba tirado en el barro, su pecho colapsó por el fuerte golpe, inhalando menos de lo que exhalaba, con los ojos llenos de sorpresa. A pesar de ser un asesino profesional, de alguna manera se estaba muriendo en manos de un cerdo. Este no era un final aceptable para su vida, de ninguna manera o forma. Al menos no él, de acuerdo con su plan para su propia vida, un día iría y asesinaría a un rey, asegurándose de que su nombre fuera recordado para siempre en la historia. Después de ese éxito, aunque muriera en el acto, el precio habría valido la pena. Y a partir de entonces, toda la industria del asesinato recordaría al gran asesino Wei Laosan, apodado Pequeño Rey del Infierno. ¡No! En ese momento, el pequeño debería haber desaparecido de ese nombre. Sin embargo, justo ahora, él y sus grandes sueños morirían a manos de un cerdo. Cerdo. No como adjetivo, sino como sustantivo. Sería asesinado por un cerdo literal. Vergüenza de asesinos. Wei Laosan suspiró en su corazón, partiendo para siempre del mundo con frustración. Chen Chen, mirando a Wei Laosan y Lao Ei sin aliento, de repente se quedó sin palabras. ¿Cómo podría un cerdo ligeramente mutado ser tan poderoso, capaz de matar a un hombre con solo cargar contra él? Pensando en esto, no pudo evitar levantar los pulgares por Lao Ei. Bre. Bre. Lao Ei resopló mientras regresaba majestuosamente a la pocilga, al igual que una persona exitosa abandonaba la escena, ocultando tanto su nombre como su fama. En este punto, la madre de Chen Chen, Qin Rou, condujo al jefe de la aldea y a otros a la escena, quienes se quedaron sin palabras al ver a Wei Laosan muerto. Un momento de silencio después, un aldeano habló. ¿Debemos informar la muerte a los funcionarios? Alguien finalmente está muerto. Chen Shan y Qin Rou permanecieron vacilantes. Si bien eran aldeanos, no eran exactamente estúpidos, ya que tenían un control sobre el empleador.
No es necesario apresurarse con los funcionarios, podemos esperar un tiempo, habló Chen Chen de repente. Comparado con sus padres, no solo no era estúpido, sino también muy inteligente. No podía imaginar a nadie más que a la familia Wang contratando a alguien para matar a su familia. Como había dicho ese asesino, toda su casa combinada no valía 30 lian de plata. Dado que no han dejado la aldea durante tanto tiempo, no tendrían ninguna posibilidad de activar a alguien que no deberían haber activado. En ese caso, ¿quién enviaría a un asesino? La familia de Wang se está deshaciendo de toda nuestra familia de esta tierra solo porque el padre mencionó el pasado más temprano en el día. Eso es demasiado vicioso. Después del bautismo de la sociedad armónica, Chen Chen ya miraba el mundo con malicia, pero la realidad le estaba enseñando otra lección. Los malos del mundo eran incluso peores que su imaginación. Son auténticos profesionales en devolver ayudas con un cuchillo en la espalda. Esperemos un poco y dispersémonos. Hablaremos con más detalle mañana. Mañana a primera hora, investigaremos la identidad de esa persona y luego informaremos a los funcionarios. El jefe de la aldea estaba experimentado e inmediatamente entendió la intención de Chen Chen. Solo los hogares poderosos podían permitirse asesinos. Si tuvieran que informar este hecho a los funcionarios ahora, es muy posible que los funcionarios confisquen el cuerpo e incriminen a alguien de Stone Village por asesinato. En ese caso, ninguna explicación funcionaría. Por lo tanto, por el bien de la seguridad de todos, la identidad debe investigarse con anticipación. Al escuchar las palabras del jefe de la aldea, la multitud se dispersó, varios hombres fuertes llevaron el cadáver al salón ancestral de la aldea. Al ver todo esto, los rostros de Chen Shan y Qin Rou se llenaron de profundas preocupaciones. ¿La familia Wang tenía la intención de matarlos? ¿Podrían siquiera escapar? Eran solo un hogar promedio de inquilinos. Una familia de poderosos terratenientes como los Wang tenía innumerables medios para aplastarlos, incluidos los asesinos. Dentro de la habitación, Qin Rou le dijo solemnemente a Chen Shan: «Padre, realmente deberíamos considerar huir durante la noche. Incluso ser refugiados es mejor que esperar nuestra muerte en este pueblo». Chen Shan se sintió conmovido por esta idea y pronto habló: «Sí, deberíamos empacar esta noche y comenzar mañana por la mañana». Mientras tanto, Chen Chen estaba alimentando a Lao Ei en la pocilga. En este punto, se sintió algo incómodo. «Lao Ei, creo que mis padres están hablando de huir. ¿Qué haríamos contigo entonces? No podemos huir con un cerdo grande, sería demasiado obvio. ¿Has visto a alguien que huya con un rebaño de ganado?» Lao Ei resopló mientras mantenía la cabeza baja, sin dejar de masticar su comida. Sin embargo, Chen Chen pudo ver rastros de desgana y dolor en sus ojos. «Eres un cerdo único. Creo que estás en camino de convertirte en un ser espiritual». Chen Chen se rió mientras acariciaba la cabeza de Lao Ei. Luego desvió la conversación de ese tema, sus ojos se volvieron mucho más sombríos. Habiendo sido una persona durante 2 vidas, su corazón estaba muy lejos del alcance de un joven promedio. «No te preocupes, solo estaba bromeando. No iré a menos que se convierta en el último recurso». Lao Ei siguió comiendo. Mirando a Lao Ei, Chen Chen mostró una sonrisa de gratitud mientras leía en silencio dentro de su corazón. Sistema, movilice la oportunidad de rastreo dentro del condado de Sichuan. Solo quiero algo que pueda hacerme fuerte muy rápido. Nada más. Entendido. El seguimiento comienza ahora. Hay un hongo mutado debajo de la estela de piedra en la puerta del pueblo a 100 metros de ti. Consumirlo aumenta tu poder. Hay un acuático rojo en los campos a 320 metros de distancia. Consumirlo aumenta tu velocidad de reacción. A las 12:40 habrá un pez koi nadando en medio de un arroyo a 3000 metros de distancia. Cocinarlo y consumirlo mejora tu calificación de cultivo. A la 1:52 am, rescata a una dama debajo del edificio Zizai en el condado de Sichuan para que su padre te enseñe habilidades de artes marciales. A las 3 am, salta por el acantilado de Ifen, al norte del condado de Sichuan, con la cabeza gacha para la gran oportunidad. Se requiere puntualidad al leer las más de 100 piezas de información en su cerebro. Chen Chen estaba muy sorprendido, su corazón latía con fuerza. Sin embargo, parte de la información era un poco demasiado campanas y silbatos. Había tantos medios para volverse más fuerte en solo una noche. ¿Había realmente tantas oportunidades en el mundo? Ya sea comiendo hierba, tragando piedras, teniendo relaciones sexuales con una chica específica, tropezando o cualquier otra cosa realmente. Pero, de nuevo, la mayoría de ellos solo proporcionaron beneficios limitados.
Por ejemplo, el relacionado con las relaciones sexuales mejoró las funciones renales. ¿Fue eso una mejora? ¿O el sistema estaba jugando con él? A pesar de la cantidad de información inútil, Chen Chen no pudo evitar notar la última información. Salta por el acantilado de Eiffel a las 3 am para la gran oportunidad. Incluso ese pez koi que mejora la calificación del cultivo no contaba como una gran oportunidad. ¿Qué tan grande tenía que ser esta gran oportunidad, como dijo el sistema? Al pensar en esto, se emocionó mucho. Qué asombroso fue que una trama vista en las novelas, donde el protagonista saltaba por un precipicio en busca de oportunidades, ahora fuera verdad. Calculando el tiempo, se dio cuenta de que tendría que moverse rápidamente. Era alrededor de la medianoche, 3 horas desde las 3 am, pero Eiffel Cliff estaba a unos 15 kilómetros de Stone Village. Si corría bastante rápido, podría incluso atrapar ese pez koi en el camino. Sin más vacilaciones, Chen Chen inmediatamente corrió a casa, recogió una olla y una pala, y luego salió corriendo. «Xiao Chen, ¿a dónde vas?», su madre gritó sorprendida. Chen Chen no vuelve la cabeza hacia atrás. En cambio, agitó su pala y dijo: «Voy a deservar y pescar un pez». «Xiao Chen, espera un minuto». «¿Hay algo, mamá?» «Padre. Espera hasta que regrese. Si no estoy de vuelta al amanecer, vete sin mí. Puede que esté